los dos sirve, ¿no? Para los que no están pudiendo asistir. Bueno, ahí alguien también me mandó un mensaje al WhatsApp, entonces revisen que está grabándose la clase. Bien, lo que nos tocaba en la clase del sábado, no pude justamente por unos asuntos pendientes que tenía, y de hecho no pude reponer el domingo, es bueno, básicamente de que tenía que tratar el tema del pandeo de entramados. ¿Avanzaron el pandeo con excentricidad o todavía no? No hay confirmación, entonces de todas maneras voy a presentar pantalla. Se logra ver la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirma, por favor? Bien. Sí, así se ve. Ok, muchas gracias. Ahora sí, ¿dónde estaba? Ya. Acá hay un ejercicio de pandeo de entramados que, bueno, en sí son 3 ejercicios, ¿no? Voy a ir explicando cómo se resuelve. En el primero, bueno, nos da esta estructura, nos da los datos y la disposición de los fierritos. Nos dice, por ejemplo, que el paso A, se llama esto, ¿no? La distancia entre rigidizadores en el sentido de la longitud es de 15 centímetros. O sea, cada 15 centímetros se ponen rigidizadores. El ancho B1 es de 20 centímetros. El ancho B2 es de 30 centímetros. La longitud total del elemento es de 585 centímetros. Y como pueden ver, está empotrado en sus extremos. Entonces ya tenemos un valor de K que va a ser de 0.5. Muy bien. El esfuerzo de tracción y compresión admisible de este material es de 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado. El de corte admisible es de 1.200 y el de aplastamiento es de 1.600. Nos da el módulo de elasticidad longitudinal, el módulo de Young, de 1.200.000 kilogramos por centímetro cuadrado y el módulo de corte es de 300.000 kilogramos por centímetro cuadrado. El factor de forma de esa distribución geométrica es de 1.5 y bueno, ahora veamos los elementos rigidizadores. Todos estos datos de acá de resistencia del material, todo esto, el módulo de corte y eso, es de todo el material. En otras palabras, tanto los rigidizadores como los elementos continuos entre apoyos están hechos del mismo material. Ahora, una cosa es de que esta es una distribución económica en cuanto al material se refiere. Y también es bastante eficiente resistiendo el pandeo justamente por esta distribución geométrica, porque lo que hace es aprovechar del momento de inercia de área y lo distribuye lo más alejado posible del centroide del conjunto para que tenga la mayor resistencia al giro, ¿verdad? Para que reduzca los esfuerzos. Sin embargo, hay que tener en cuenta aquí algo que, si bien no se basa en la materia, es algo que deben conocer. Existe algo llamado pandeo localizado, que es cuando la sección está tan alejada, es tan hueca, que se deforman las paredes, pero no todo el elemento. Entonces eso voy a explicarles en la resolución. Ahora veamos los elementos. Vean, en la cara 1, en la cara cortita, si lo acercamos acá, está H1 y D1, los horizontales de la primera cara y los diagonales de la primera cara. La sección de los horizontales es de 3 por 6 milímetros y de los diagonales de 3 por 8 milímetros. Bien, son casi como mini vigas peraltadas, pero no llegan, ¿no?, a esa resolución todavía de 1,3. Entonces está dentro de un rango elástico donde no va a haber un pandeo por torsión en estos rigidizadores. Luego, en la segunda cara, aquí la cara derecha, o la cara larga de este lado del beso 2, veamos, tenemos los horizontales 2, que son los más larguitos, y los diagonales 2, que son los más largos. Los horizontales son de 3 por 8 milímetros y los diagonales de 3 por 10 milímetros. Ahora, aquí hay una medida que nos da 3 dimensiones. Vertical 1, 50 por 75 por 4 milímetros. Ese es el perfil L, como aquí se indica. Este perfil de acá, aquí están sus dimensiones especificadas. Tiene esos 50 milímetros de ancho, los 75 milímetros de alto y los 4 milímetros de espesor en sus paredes. Eso para cada uno de los elementos. Y nos pregunta cuál es la carga máxima que soportaría este elemento.
Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, partimos por la parte que ya conocemos. Primero, las condiciones geométricas. Esta que se refiere a los momentos de inercia. Ahora, acá un detalle muy importante. Para esto voy a irme a la pizarrita. A ver, espero que esté en 2, está bien. Ese de acá. Se tiene este elemento y voy a tratar de graficar lo mejor posible. Con rectitas, si se puede. Igual no hay lío. Ahí está. A ver, creo que salió bien, ¿no es? No tanto. Bueno. Ya, va por ahí más o menos la idea. Voy a pintarlo. Muy bien. Y esta parte de acá. Ya está. Bien. Bueno, no se verá tan bien, pero ya. La idea es la siguiente. Este elemento, estos 4 elementos, cada uno tiene sus centroides. En otras palabras, cada elementito tiene aquí este centroide, tiene este de aquí, tienen sus elementos, sus centroides. Bueno, pero hay que tomar un detalle muy en cuenta. No están completamente separados. O sea, sí son elementos diferentes, pero tomemos en cuenta de que en toda la longitud hay elementos distribuidos que van a unirnos a estas mini columnas, o estas subcolumnas, si vale el término. Entonces, ¿qué elementos son esos? Justamente los vemos acá. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Son los rigidizadores. ¿Qué significa eso? Que si yo quisiera mover este elemento hasta acá, con estos rigidizadores de aquí, los va a jalar hacia allá y hacia acá a estos, de acá. Y estos a su vez, con estos elementitos de aquí, van a jalarlo medio que hacia aquí y hacia acá a este último elemento. En otras palabras, todo se comporta como un conjunto. ¿Y eso qué significa? De que si se va a comportar todo de una manera unida de esta forma, significa que se puede trabajar con un equivalente de centroide, que vendría a ser el centroide del conjunto global. Le podemos llamar esto X, esto le podemos llamar Z, bueno, no parece una Z, pero ahora está mejor, ¿verdad? Y obviamente el longitudinal, vamos a llamarle Y. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, este elemento o este conjunto de elementos se comporta como uno solo. No es un elemento, son varios, pero están soldados, ¿verdad? Está aquí soldado, 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 y eso se comporta como un empotramiento y hace que se comporte de manera rígida cada una de estas piezas de todo el conjunto. Entonces esa parte ya creo que quedó clara. Eso que me permite ver. Si ese es el centroide global de todos los elementos, vean, individualmente cada elementito, por ejemplo, puedo decir, ese de acá obviamente es asimétrico. Entonces tiene diferentes momentos de inercia, se va a pandear e individualmente lo haría en un eje intermedio. Bueno, en el eje de mínima resistencia, no realmente en el intermedio. Pero si se trabaja con estos elementos rigidizadores, con estos fierros, con todo el conjunto como uno solo, ahora esta sección compuesta es simétrica y de hecho es doblemente simétrica, porque lo que tenemos del eje X para arriba y para abajo es exactamente igual y también lo que tenemos del eje Z a la derecha es igual que lo que está a la izquierda. Entonces pueden ustedes evidenciar de que esta es una sección simétrica, una sección compuesta. Muy bien, y ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues respecto de este centroide de todo el conjunto de este XZ, se puede encontrar justamente los momentos de inercia alrededor del eje X, que sería como si estuviera rotando algo así, y alrededor del eje Z, como si estuviera rotando algo así más o menos, ¿verdad?
El de torsión alrededor de Y en este caso no se va a aplicar porque no estamos estudiando la torsión además de este elemento. Tampoco hay una carga que esté torsionando, para ello haría falta una carga lateral que estuviera actuando por acá, digamos, ¿no? Y genere un momento torsor, pero esto es otra materia. Entonces ya entendemos cómo está comportando esto, como un solo conjunto. Entonces en este caso, bueno, tenemos el Y, no es un X, es un Y, ¿verdad? No es un tal, pero es lo mismo, es cambiar el nombre nada más. El Z como el vertical. Muy bien. El momento de inercia en X, vean cómo se lo calcula, perdón, en Y. La base de este elementito, por ejemplo, lo que está con numeritos, ¿verdad? En la parte izquierda inferior del gráfico del detalle. Veamos. Se tiene, bueno, es el gráfico AAA, la sección, ¿verdad? Se tiene de base 5, de altura 0.4 entre 12, bueno, 0.4 al cubo entre 12. O sea, ¿de dónde estoy calculando el momento de inercia? Voy a calcular de acá. Primero voy a hallar de este. Puedo en este elemento y en este de acá, ¿verdad? Entonces, vean, se tiene su base, los 5 centímetros, su altura, los 0.4 al cubo entre 12 por el área de 0.4 por 5, por su distancia al centroide global, o sea, la distancia desde este puntito, pero hasta acá. Esta distancia hay que encontrar, y obviamente la perpendicular, ¿verdad? Entonces, esa es la distancia que vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué estamos analizando como un conjunto? Y luego el siguiente elemento, ¿no? El elemento 2, su base, 0.4, su altura, lo que queda acá, que era 7.5 menos 0.4, 7.1. ¿Verdad? Eso al cubo entre 12 por lo que es el área, 7.1 por 0.4, por la distancia de este puntito, de acá, de su centroide, de ese rectangulito, hasta el eje, en este caso el eje Y, y este era el X. Entonces esta distancia de acá, de esta de acá es la que vamos a tomar en cuenta. Hasta aquí, cuidado que tomar en cuenta solamente hasta el centroide de este elemento. No va a ser necesario calcular, bueno, estoy viendo ahorita eso. En algunos casos se calcula, pero son cosas muy particulares. En este caso, ¿por qué no se calculan los centroides de cada uno de estos perfiles L? Porque trabajan en conjunto y tienen uno en común que está justamente a la mitad de este rectángulo compuesto. Bien, entonces es bastante sencillo. Para lo que es inercia en el eje Z, va a ser lo mismo, descomponer, ¿verdad? En rectangulitos, el mismo elemento de hecho, pueden descomponerlo, pero calculando sus otras distancias, de acá y de acá. Igual, hasta el Z del conjunto, no al Z local. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa más? Si calculan el momento de inercia de este elementito de acá, de este, y calculan el de acá, les va a salir lo mismo. O sea, si calculan respecto del eje Y de este elemento, vean que es como un espejito el de acá, claro. Su cola estará hacia el otro lado, estará a la derecha en un lado, pero es lo mismo, es un espejo, si se dan cuenta. Y de hecho, el momento de inercia de este elemento es exactamente igual que el de este respecto del eje Y. ¿Por qué razón? Mismas áreas, mismas distancias, mismas dimensiones de lo que es base y altura. Entonces, calculan de 1 y multiplican por 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque la inercia tiene esa propiedad de poderse adicionar o poderse sustraer valores cuando tenemos lo que son huecos, ¿verdad? Pero en este caso hay sección compuesta, se va a tener que agregar o adicionar. Entonces, de ahí viene ese número 4 que multiplica los momentos de inercia. Se ha calculado de un solo elemento y luego se multiplica por 4 porque son geométricamente idénticos. Se tiene dos momentos de inercia de área. El de Y salió 3.187.232 centímetros a la cuarta, el de Z salió 1557.832 centímetros a la cuarta. ¿Cuál es menor? El del eje Z. Vemos el gráfico y efectivamente la sección está más cerca del eje Z que del eje Y. Por lo tanto, esa masa nos indica de que tiene mayor resistencia en Y que en Z. Y eso indica de que en Z o alrededor del eje Z se puede producir pandeo. ¿Cómo sería eso? Si vemos la columna que está ahí tal cual, eso es una grafiquita, algo así. A ver.
Ponemos los ejes Y, Y, el eje Z, y el eje X. Muy bien. Obviamente esta sección está empotrada. Abajo y arriba. Pese a ello se le está comprimiendo. ¿Cómo va a ser el pandeo? Entonces, en el plano de la hoja, de la pizarra, en este caso en el plano X y E, en este plano, ¿cómo se observaría esto? Se vería de la siguiente manera. Bueno, sale horrible, pero la idea es que se entiende el giro. Y obviamente estas cositas van a rotar así, ¿verdad? Va a haber este tipo de deformación en las cajitas de rigidizadores. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Primero, que va a tender a rotar esta sección algo así, ¿verdad? Con esta gráfica. Y bueno, pues va a curvarse así, así. Pero ¿qué otra cosa más? Estamos viendo acá. Hay unas caras que prácticamente no se van a deformar. Si aquí hay un rigidizador y aquí hay otro, y aquí viene un diagonal, pues al deformarse de esta manera, no se van a estirar, no se van a deformar tanto. Lo único que se va a estirar va a ser estos elementos de acá y ligeramente el del medio. Los horizontales van a estar prácticamente solamente transmitiendo cargas, pero no con deformaciones importantes. Pero hay elementos que se van a deformar bastante. Y de aquí, pasamos aquí un detalle. Esa carita era así cuando estaba sin deformarse. Al momento de girar, como están viendo acá, ya se miran, aquí hay curvatura, aquí hay curvatura, aquí hay curvatura, en torno hay curvatura. Y giramos de esta manera, ¿no? Como está viendo acá. Entonces, ¿cómo sería esta deformación? Va a tender a estirarse de alguna forma esto por el giro. Va a ser algo así más o menos, como se va a ir deformando. Entonces, esta deformación, ¿a quién está afectando? A las caras cortas. Y estos serán la dimensión B1 que contenía al vertical 1, al horizontal 1 y al diagonal 1. El vertical 1 es el mismo para todos, son los elementos de acá, son los perfiles L. El horizontal 1 viene a ser lo que está acá, horizontalmente, o sea, este de aquí. Y el diagonal 1 son estos de acá. Esos de aquí, estos de aquí. Están. Entonces ya sabemos cómo se van deformando estas caritas. Estas son las que se van a curvar. Muy bien. Con todo eso tomado en cuenta, gracias a lo que es la inercia, el momento de inercia, podemos calcular el pandeo en esas caras. Aparte de aquello, en las condiciones geométricas deben calcular el área. El área, pero ¿de quién? No de estos elementos todavía, de los digitadores, sino de quién? De los perfiles L. ¿Por qué? Porque también hay que analizar la calidad del material, ¿verdad? Ver si soporta la compresión o tracción, dependiendo de lo que se esté produciendo. Entonces veamos. Igualmente es 4 veces el área de un elemento. El primer elemento va a ser descomprimido de rectángulos 7.1 por 0.4 más 5 por 0.4, igual a 19.36 centímetros al cuadrado. Muy bien. Ahora, primer paso terminado, que ha sido calcular los momentos de inercia de áreas y el área. De esta manera determinamos, viendo el momento de inercia menor, qué eje va a ser el que va a presentar pandeo y por lo tanto qué caras son afectadas. Como el eje Z es el de menor inercia, sus caras perpendiculares, en este caso las caras cortas, vienen a ser las que van a deformarse. De estas caras cortas hay que encontrar ahora el factor de corte 1 entre P sub D, o P sub D a la menos 1. Bien, la ecuación que nos da, bueno, la que nos enseña el texto, o la han visto con ingeniero en clases, es la siguiente. Es el inverso del área de los dos elementos diagonales por el módulo de elasticidad, por el coseno al cuadrado del ángulo respecto del horizontal, por el seno de este ángulo mismo, más lo que es la base entre el área de los elementos horizontales por el módulo de elasticidad, multiplicado por el paso o la distancia entre elementos rigidizadores. Bien, ¿qué significa esto? Esta ecuación ha sido calculada
mediante superposición de deformaciones y con elemento clásico de demostración. O sea, se agarró una de las cajitas con todo su rigidizador, ustedes en clase lo han hecho, ¿verdad? Y obviamente al momento de deformarse, como lo hace, esta vaina se va para allá, usted exagera la deformación solamente para que sea preciso. Esto se estira para allá y ese diagonal se va para allá. Entonces, como la deformación es muy pequeña, pero existe, se puede asumir algunos ángulos perpendiculares. Por ejemplo, ahí se puede asumir un perpendicular, ¿verdad? Bueno, por ahí. Y esas cosas. Ahora, acá lo mismo. Voy a ponerlo con amarillo, pero... Puedes ver aquí un perpendicular, claro que sí, de este elemento, del diagonal. Pero este de aquí, su influencia es muy pequeña. Ahora, ¿de quién tenemos, por ejemplo, sus dimensiones? Tenemos la longitud de este, la longitud inicial, claro que sí, longitud inicial de este elemento horizontal. Y esto de acá, ¿qué es? Su deformación horizontal. Esto de acá, ¿qué es? La longitud del elemento diagonal. ¿Qué es entonces todito esto de acá? Eso es su deformación de ese elemento diagonal. Y bueno, compatibilizando estas deformaciones, incluyo la de acá, de este elementito, ¿no? Que es el vertical. ¿Qué es lo que se obtiene? Ah, y el ángulo más. Hay un ángulo acá que se forma entre la horizontal y el diagonal. Ese es el ángulo alfa. Cuidado, cuidado que estén poniendo este ángulo de acá. Ponen este, se han tirado. Porque es otro ángulo y es otra ecuación. Porque está refiriendo de otro sistema de referencias. Entonces, ¿de cuál van a utilizar? El referido a lo que es la horizontal. Entonces, mucho cuidado con los detalles. Sepan de dónde parte la deducción para así saber utilizar la ecuación. La ecuación se puede anotar en el formulario tranquilamente, ¿verdad? Cualquiera la puede programar en Excel, en MATLAB, en Macros, en Visual Basic, lo que sea. Pero si no se sabe de dónde parte la ecuación, uno puede meter datos que no son los correspondientes y sale cualquier resultado porque la computadora no piensa, solamente calcula. Muy bien. Entonces se entiende qué datos hay que meter acá. Ahora, ¿qué es el área horizontal? Bueno, volviendo a los elementos de acá, ¿quién se ha deformado acá? Un elemento que se ha deformado ha sido este de aquí. ¿Qué elemento es? Es el horizontal. Y ese va a tener un área. ¿Cómo va a ser su área? Si lo vemos desde acá, lo vemos desde aquí, este elemento, lo vamos a ver de esta manera. Muy bien, ¿qué significa eso? Que tiene acá una medida corta, una base, y aquí una altura. Muy bien. ¿Se podría poner también de otra forma? Claro que sí. Se puede poner de esa forma, la misma sección. Pero veamos lo siguiente. Y aquí necesitamos mucho análisis. En realidad, más que todo imaginación. Veamos o imaginemos cómo se va a deformar esto. La curvatura que está siguiendo ahorita, esto es de esta manera. Esa es su curvatura. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma estos elementitos, más que estirarse, también van a deformarse, van a curvarse ligeramente. Es realmente un ángulo muy, muy, muy pequeño. Pero no olvidemos de que la curvatura está relacionada con el giro. ¿Y el giro con quién? Con lo que es el momento de inercia del área. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, veamos. Si pongo acá un eje, el eje Z, y acá obviamente estaba el eje X, pero los ejes locales de este elemento se verían de esa forma. Esto sería así, Z, X, o se vería así también, ZX. Si se va a producir un giro alrededor del eje Z, ¿cuál de las disposiciones es más eficiente? Entonces, aquí podemos ver lo siguiente. Tiene mayor eficiencia en cuanto al giro este de acá, en cuanto es alrededor del eje Z. Claro, ¿por qué? Porque su momento de inercia es mayor. Entonces, el de acá no es tan eficiente. Sin embargo, tomemos en cuenta un detalle más. Estas deformaciones se han tomado en cuenta
con la ecuación de la deformación. Carga, longitud, por A. ¿Qué significa esto? No se toma en cuenta deformación por curvatura, ¿verdad? Solamente deformación axial para todos los elementos. El que se está curvando es todo el conjunto estructural, pero cada elementito rigidizador solamente se forma de manera axial. Longitud, carga, que le llegan a cada uno de los elementos, en este caso aquí viene el cortante, lo que es la calidad del material y el área. ¿Qué significa esto? Si bien esta es la forma más eficiente de colocarlo, podríamos ponerlo así también. Claro, se puede poner, sí. El área es la misma. La deformación va a ser la misma. Pero se recomienda poner de esta manera para que le aporte mayor rigidez a todo el elemento. ¿Por qué razón? Si un elemento, claro, aporta unos cuantos milímetros a la cuarta, entre un conjunto de unos 30 o 40 elementos van a aportar bastante resistencia al giro. Entonces es mejor tener seguridad incluso desde estos elementos pequeñitos. Pero ya saben, es indiferente ponerlo de una forma o de otra. Pero se recomienda ponerlo de esta manera. Entonces se calcula el área de ese elemento horizontal, que es 3 milímetros por 6 milímetros. Y bueno, lo llevo aquí a centímetros, 6.3 por 6.6. ¿Pero por qué? Por 2. Por la siguiente razón. Nuestro elementito, ahora vamos a hacer algo así, nuestra cajita, ¿verdad? Aquí están los diagonales, aquí está el otro diagonal. Me salió horrible. Ahora sí. Pero la idea es la siguiente. A este lado, esta cara de acá, es esta de acá. ¿Cuántos horizontales tengo acá que se deforman? Vean, solamente el de arriba. Un hito. Excelente. Pero y al otro lado hay otra cara. Aquí hay otra cara. Y otro diagonal y otro horizontal. También hay otro elemento de acá que se va a deformar. Entonces vamos a tener el área de este más el área de este, que son las mismas áreas. Por lo tanto, 2 veces su área horizontal. Por esa razón se pone por 2. En el diagonal lo mismo. Tenemos aquí un diagonal que se deforma. Este de acá. Tenemos aquí otro diagonal que se deforma. Ya, entonces son 2 veces el área del diagonal. Por esa razón es que tenemos acá el 2 veces horizontal, 2 veces el área del diagonal. Listo, se lleva todos los centímetros al cuadrado. Muy bien, el ángulo, ¿de dónde se saca? ¿Y eso qué ángulo es? Entonces, ¿con el arco tangente se puede sacar? Claro que sí. Es el ángulo referido aquí a la horizontal. Entonces, veamos las medidas. Voy a poner apartito esto. Voy a aplicar la cajita. Creo que esta vaina era al otro lado. Pero no importa. Muy bien. ¿Qué sucede acá cuando se tiene el enunciado? Se tienen los datos. Se tiene esto de acá, que en este caso era B sub 1. Esto de aquí que es A, el paso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué ángulo le quiero calcular? Este de aquí, que es el mismo que el de acá. Entonces, calcular este ángulo alfa. ¿Qué es esto? Bueno, veamos. Hay un triángulo acá, triángulo rectángulo, cateto opuesto entre el cateto adyacente, me va a dar un valor, le saco el arco tangente a esto, en la calculadora es tangente a la menos 1, pero es lo mismo, y calculo ese ángulo alfa. ¿En qué unidades? En grados sexagesimales. 20 grados, lo que salga, cualquier cosa. Cuidado que ponga esto en radianes. Metes radianes, está mal. Es un ángulo que no tiene ahorita nada que ver con la deducción de curvatura o soluciones de seno y coseno. Entonces no está en radianes, está en grados sexagesimales, en graditos. Muy bien, se calcula eso y listo. Se meten los datos, vean ahí tenemos el ángulo alfa, le sacamos el coseno cuadrado, sale 0,64, le sacamos el seno, sale 0,6, metemos eso a la ecuación y nos sale 1 entre P sub D igual a 7.607 por eso a menos 6. ¿En qué unidades está esto? En 1 entre kilogramo. Muy bien. Como tercer paso tenemos que calcular la carga crítica de pandeo. O sea, ahorita estamos hablando sin
considerar primero el efecto de corte. Veamos. P sub E es pi cuadrado por E por el momento de inercia menor, en este caso es el eje Z, entre el factor de, bueno, entre la longitud de pandeo. Ahora, pi es constante, el módulo es dato, la inercia lo has calculado. ¿Cuánto vale K de este elemento? Como estaba empotrado en sus extremos, empotrado, esto era 0.5. De ahí viene, ¿no? 0.5. Por longitud, 585 centímetros al cuadrado, todo esto. Y nos sale esta carga de acá. Sin el efecto de corte, o sea, sin considerar el efecto de corte, ¿cuánto nos sale la carga de pandeo? Nos sale 215.6 toneladas. Es bastante. Y bien, vean, pues es una columna que tiene un ancho de ¿cuánto? De 20 centímetros, una profundidad de 30, o sea, es una columna grande. Es una columna de dimensiones bastante grandes. Pero no está compuesta de manera continua de apoyo hasta el otro apoyo. ¿Verdad? De un apoyo a otro apoyo. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma hay una pérdida de resistencia porque no hay la suficiente rigidez lateral. ¿Esto existe? Claro que sí. O sea, se ha utilizado ese material quizá en tus columnas y en sus digitadores, está con el material. Pero veamos, no soporta esas 215 toneladas, porque cuando calculamos la carga con el efecto de corte, y ojo acá, el efecto de corte ya no es el G por A entre alfa, o sea que el factor alfa de acá está de adorno. Es 1 entre P sub D, el efecto de corte para elementos de entramados en forma Z, en esta ecuación. Muy bien, ¿qué se tiene acá entonces? Se reemplazan los datos y vean, con el efecto de corte considerado, la carga de pandeo sale 81.66 toneladas. Veamos, a ver, es 2 veces y media más pequeño que la carga sin efecto de corte. ¿Qué significa esto? De que los elementitos digitadores, si bien hacen de que todo se comporte como un conjunto, a la hora de existir el pandeo no tiene el mismo comportamiento que una sección llena. ¿Qué significa esto? Veamos. Vamos a hacer una pequeña gráfica para entenderlo. ¿Qué tenemos nosotros como columna? La siguiente? Voy a ponerlo algo así. Voy a usar lápiz. Esto. Vamos a intentar mejor esto. Salió perfecto. Bien, esto es por acá más o menos. Sería horrible. Sus perfiles en L. Ahí está, mejor. Y al otro lado, obviamente, por acá hay un perfil en L. Acá igual hay un perfil en L. Parece, ahora sí parece. Y bien. Voy a ponerlo bien, sí, lo mejor que se pueda. Ya salió más o menos. Pero se va a entender ahorita una idea que quiero que vean del por qué estas columnas son afectadas tanto por el corte. Esta es una columna, la que estamos analizando ahorita, y tiene elementos rigidizadores. ¿Cuáles? Bueno, vamos a poner, los que estamos viendo acá son los perfiles L, los angulares. Nuestro sistema de referencia era el Z, ¿está bien? Creo que sería de aquí. Y este es el Z. Muy bien. ¿Tiene rigidizadores? Claro que tiene. ¿Dónde están? Aquí o con los tamaños. Aquí tiene, aquí, acá y por acá. Tiene más o menos este aspecto. Más o menos.
Ahora sí. Bien. Ahora, ¿cómo sería esta misma sección si fuera llena? Sería más o menos algo así. Chan, chan, chan. Y algo así. Está mejor. Bueno, mismos ejes. El Y y el Z. Entonces veamos. Al momento de pandearse, de curvarse estas secciones, por ejemplo, esto lo haría más o menos algo así, con todo y el giro. Y esto lo haría así, con todo y el giro también. Muy bien. Esta es una sección hueca, pero es continua de entre sus apoyos. El otro no. Entonces veamos. ¿Qué es lo que se puede acá observar? Caramba. A ver. Ya. Vean. Aquí hay un efecto de corte, o sea, hay como si una carga estuviera produciendo una deformación lateral, ¿verdad? Ya otra es una carga externa. La carga externa es solamente la carga que está comprimiendo. Pero el flujo produce cargas internas laterales. Y eso produce justamente esta deformación lateral. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? De que ese flujo lateral, adentro del elemento, aquí, tiene área para distribuirse, tiene todita el área continua para distribuirse. Entonces se va absorbiendo y reduce el esfuerzo. En el caso del entramado no pasa eso. Tiene solamente estos elementitos para circular. Entonces se corta, entonces se concentra en estos elementos. En este de acá, en este de aquí. Aquí se produce el flujo de esfuerzos entre los elementos continuos de apoyo, entre apoyo y apoyo, que son los que se van a deformar de esta manera, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay una menor cantidad de área, por lo tanto se incrementa el efecto del corte, el esfuerzo interno. Por esa razón es que los entramados soportan mejor el pandeo, pero no la calidad del material. Y por eso también ven que la influencia del corte es varias veces la carga comparando con un elemento que sea continuo entre sus apoyos. Bien, analizamos la calidad del material y vean. Carga es expuesto por el área, sale 2000 por 19.36, que es la área calculada más arriba. Y esto, su calidad de material soportaría ¿cuánto? 38.7 toneladas. De estas tres cargas, sin efecto de corte, que de hecho no sería la correcta, no sería la con efecto de corte, y la calidad del material, ¿cuál es la carga máxima? La más pequeña de todas. En este caso, la calidad del material. ¿Qué significa eso? Lo siguiente, que antes de que esto se pandee de esta forma, o sea, que se curve así, antes de que pase eso, se van a aplastar estos elementos, se van a arrugar, van a fallar por aplastamiento, se van a doblar así. ¿Qué significa eso? Recuerden, en estos elementos de acá continuos, entre apoyos, bueno, ¿qué se tenía? Se tenía cargas de falla principalmente por pandeo. En los entramados se tiene generalmente cargas de falla por calidad del material. No siempre. Hay ocasiones donde van a ver que justamente por sus propiedades geométricas algunos entramados fallan por el pandeo, pero con cargas bajísimas. En este caso no ha sido la situación, sino que falla por la calidad del material. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque el área de acá, si bien está distribuida también, ¿no?, en toda la sección de manera simétrica, ahora sí soporta el pandeo, pero no es suficiente para evitar su aplastamiento. Se va a arrugar, es como aplastar hojas de papel. Pero, o sea, agarran una hoja, algo así, lo doblan, algo así, y aplastan lo de acá, entonces van a ver que va a arrugar el sentido, ¿no? Es lo que va a pasar con los elementos de aquí. Ese aplastamiento lo van a poder ver en la falla de este tipo de elementos.
cosa que generalmente no pasa en este de acá. Y yendo a lo que es el pandeo localizado, ¿cuándo sucede eso? Cuando se aplica una carga y está tan mal distribuida, o sea, o tan alejada la sección de su centroide, que se arrugan estas partes de acá, o sea, falla de aquí o falla de acá, pero no se curva todo el elemento, solamente algunas partes. Ese es el pandeo localizado. Tiene que ver con elementos de pared delgada, que igual lo tendría que llevar en metálicas, pero acá, bueno, en Bolivia se avanza lo que es pandeo de elementos con pared gruesa. De hecho, que en Hacemos se lleva eso. Y creo que en una universidad privada sí se lleva lo que es pandeo de elementos con pared delgada, que es justamente las que usamos para hacer tinglados. Entonces, tomen en cuenta eso. Aprendemos a calcular secciones de pared gruesa, pero construimos con pared delgada. Entonces, aprendan a calcular con pared delgada para evitar pandeo localizado. Muy bien, de este primer ejercicio, ¿alguna duda o pregunta que tengan? ¿O ha quedado todo claro? Bien, creo que no hay preguntas. Entonces, voy a pasar al siguiente ejercicio. Y el siguiente es idéntico, solamente cambia la distribución geométrica y la condición de apoyos. Se tiene un entramado con solamente elementos horizontales. Vean, son las mismas dimensiones del angular, 50 milímetros por 5 milímetros por 4 de espesor. Tenemos el paso, que es en este caso cada 16 centímetros. Tenemos la base o el ancho de 20 centímetros, la altura la profundidad sería de 23 centímetros. La longitud total de este elemento es de 640 centímetros. Su esfuerzo de tracción compresión admisible es de 2000 kilogramos por centímetro cuadrado, el de corte es 1200 y el de aplastamiento es 1500. Sabemos que el de corte y aplastamiento no lo vamos a utilizar, solamente el de tracción compresión. Ahora, factor de forma nos da 1.5. ¿Lo vamos a utilizar? Y la verdad es que no. ¿Por qué? No es un evento continuo entre apoyos. Está este dato de adorno. El módulo E sí lo vamos a utilizar. El módulo G no lo vamos a utilizar. ¿Qué más? Veamos. En las caras cortas, las perpendiculares al eje Z, se tiene el horizontal 1. En las caras largas se tiene el horizontal 2, que son las perpendiculares al eje Y. Y los elementos continuos, los perfiles L, son los verticales. Con estos datos nos pregunta la carga máxima. Solución, lo mismo. Calcular momentos de inercia respecto del eje Y. Calculamos, como les he indicado, ¿no? Calculan de unos perfiles angulares, lo multiplican por 4 y listo. Salió 1716. Calculan del eje Z, que es el vertical, y salió 1557. Vean, ¿es igual o diferente al de arriba? Es diferente. ¿Por qué razón? Si la sección es la misma. Pues la respuesta es de que las distancias B1 y B2 son diferentes. Por lo tanto, lo que cambia aquí son los alejamientos, ¿no? O sea, la distancia al cuadrado de la ecuación de paralelos es la que va a ir cambiando, por eso cambian las inercias. El área es la misma, es la misma sección. Ahora, se debe determinar el factor 1 entre P sub D. ¿Qué es esta ecuación que ven acá, abajito? No voy a agrandar, esta de acá. Hay que hallar los datos. El dato de A es el paso, ya es dato. El ancho B es el de la cara que se va a deformar. Veamos. ¿Quién tiene el menor momento de inercia? El momento de inercia del eje Z. Muy bien, ¿qué significa eso? Las perpendiculares al Z, las H1, son justamente los elementos que se van a deformar. Esas caras se van a deformar. Ahora sabemos cuáles utilizar, los H1. Muy bien. Ahora, en este ejercicio veamos. Dice, ¿no? A por B, el B ya sabemos cuál es el ancho. B sub 1 en este caso. Entre 24 veces el módulo de elasticidad longitudinal por la inercia horizontal. ¿Qué es este dato? Ahorita les explico. Más el paso al cuadrado entre 48 veces el módulo de elasticidad por la inercia vertical. ¿Qué es ese dato? Igualmente les explico ahorita cómo calcular. Bien, inercias de quiénes. Recuerdan que hace rato les dije que el giro que tiene estos elementos era pequeño, que se considera despreciable, ¿verdad? Pero cuando no se tiene este elemento de acá del
diagonal, hay menos resistencia. ¿Qué se va a presentar en este caso? Si no se tiene diagonal, la cajita que era originalmente así, se va a deformar de la siguiente manera. Va a tender a estirarse esta cosa, algo así. Se aplica la carga, bueno, el giro de acá, el momento, y la deformación va a ser algo así y así. Bueno, esta parte del nodo sí se mantiene perpendicular todavía, pero hay un pequeño detalle. Se han deflectado, se han deformado con curvatura. ¿Qué significa eso? Existe un momento. Y donde hay momento, se le pone el momento de inercia del área. Muy bien. Entonces acá podemos y debemos considerar un detalle muy importante, que viene a ser la forma en la cual se ha acomodado tanto el perfil vertical como el horizontal. Ahora sí es importante lo que les he explicado sobre esta distribución del elemento vertical, perdón, del horizontal. ¿Quién? Este de acá. Muy bien. Pongamos los ejes. El eje local Z, el eje local Y y el local X. Muy bien. Si lo ponemos así en el elemento, se va a ver Z, X. No será tan recto, pero ya. Bueno, ¿qué significa eso? Como este elementito va a girar, si yo lo acerco por acá más o menos, y lo miro desde por aquícitos, ¿qué voy a observar? Bueno, voy a ver que este elemento que está así, horizontal, va a tender a girar de la siguiente manera. Algo así. Muy bien. Tenemos curvatura. Tenemos un giro de paso. ¿Alrededor de quién ha girado? ¿Este eje quién es? El eje Z. Ah, ya. Entonces veamos. ¿Quién es este dato de acá? La base. Pero de este elementito, su base. ¿Quién es este de acá? Su altura. Base por altura de acá al cubo entre 12 más el área, toda esta vaina de acá, B por H, por su distancia a su centroide local. Muy bien. Su centroide pasa por su eje Z. Lo que significa que esta distancia es 0. Por lo tanto, todo ese término de acá se hace 0. Y solamente requieren ustedes calcular esto para el elemento horizontal, para el H. En este caso el H1. Vamos a ver cómo está resuelto. Esto es así, ¿bien? Base 0.3 por altura 0.6 al cubo entre 12. ¿Por qué se pone de esta manera? Porque es la forma en la que tiene el mayor momento de inercia. Si lo pongo al revés, si lo pongo echado este elemento y lo construyo así, y lo calculo así también, voy a tener un momento de inercia más pequeño todavía. Entonces no me conviene. ¿Por qué? Porque va a tener menor influencia en la resistencia. O sea, no menor influencia, sino va a tener un efecto de menor resistencia en el conjunto. Bueno, y ahora la inercia vertical. La inercia horizontal creo que se ha entendido ahorita con la gráfica y todo. ¿O tiene alguna duda o pregunta sobre esta inercia horizontal? ¿Se entendió, verdad? Creo que sí, no hay una, así que se ha entendido. Muy bien. Vamos a lo que es la inercia vertical. Claro, ¿por qué? Porque observen de que este elemento de acá también ha girado. Si ha girado, sí que hay que utilizar su momento de inercia para oponerse aquí en el momento flector. Porque no hay curvatura sin momento. Muy bien. ¿Cómo es ese elemento? Voy a poner también lila.
Y ahora trata de graficar biencito. De graficar bien y lo único que hago es fallar el dibujo. Por ahí más o menos la figura. Muy bien. Te deja más rectito. Ahora está bien. Entonces a ver si es que hay borrador. Este borrador servirá. A ver. Casi no sirve. Ya. ¿Tiene sus ejes locales este elemento? Claro que sí. Para este caso, para estos entramados que son así solamente como cajitas cuadradas sin diagonales, ahí sí tiene que calcular el centroide de estos elementos. O sea, tiene que calcular acá, este es su eje Z local, este es su eje Y local, estamos hablando de acá, ¿no? Este es el Z, este es el y este es su eje X, su longitudinal. Muy bien. Para estos elementos hay que calcular su centroide. Y respecto de ese centroide, recién calcular el momento de inercia. ¿Qué significa eso? Que la inercia vertical para cada elemento no es la misma que del elemento trabajando en conjunto. Es muy diferente. Muy bien. Entonces, respecto de qué cara o qué eje está girando. Ahora sí, como está trabajando en conjunto, va a deformarse como todo el conjunto lo hace. Como el conjunto es simétrico, va a rotar, o sea, va a girar sin rotarse a ningún lado u otro lado por el tema de los ejes principales. En otras palabras, va a existir un momento flector de este tipo. Por lo tanto, se va a deformar y va a rotar de esta manera. Va a ser, voy a poner el color medio violeta, este de acá. Algo así. Esta parte se va a levantar, hasta aquí, este se va a hundir y esto se va a curvar así. Se va a quedar como una L así de inclinada. Si es así, ¿qué momento de inercia tengo que calcular? Pues el del eje Z. Hay que calcular ese momento de inercia. Porque está rotando la sección alrededor de quién? De ese eje. Con este momentito. Un momento interno flector alrededor del eje Z. Muy bien. Se tiene eso. Entonces, esta será su base. Pero voy a poner color verdecitos ahora. Con las dimensiones. Base por altura de este elemento, bueno, todo esto, al cubo entre 12, más el área de quién, de este elemento de acá, o sea, de esta parte de la L, por su distancia desde su centroide hasta el eje Z local. Eso más la inercia, o sea, la base de este de acá, por la altura, al cubo entre 12, más lo que es el área, todito el área de acá, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Por su distancia de su centroide, desde el rectangulito hasta el centroide del conjunto, hasta el eje Z. Entonces este momento de inercia va a ser un poquito más largo. Solamente hay que calcular del eje Z, no del eje Y. ¿Por qué no está rotando alrededor del eje Y? Sino del Z nada más. Me fui al PDF. Entonces vean, aquí se ha calculado primero el centroide y luego el momento de inercia vertical. Entonces acá bueno, está al revés porque me olvidé calcularlos ahí, lo estaba reemplazando y luego dije, falta que distancia. Entonces lo puse ahí, centroide abajito, y luego de eso vendría la inercia vertical. Esos datos son importantes. Se calcula todo en las mismas unidades, que es centímetros a la cuarta, tanto el horizontal como el vertical, hay falta poner el exponente que es a la cuarta de la vertical. Y bien, se tiene el factor de corte, 1 entre P sub D. Con este dato se entra a la ecuación de Pandeo. Entonces, vean, primero se calcula la sección de efecto de corte. ¿Cuánto sale? 48.8 toneladas. Bastante más. Ahora, se considera el efecto de corte que es 1.899 por 10 menos 3. Es un factor bastante pequeño, o sea, el corte es pequeño. Lo que significa de que era bastante grande el denominador. Pero bueno, veamos. Se reemplaza acá en la ecuación considerando el corte. P sub B entre 1 más P sub B entre P sub D. ¿Y sale cuánto? 520.700.
520.773 kilogramos. Sale algo más de media tonelada. Comparando con la carga sin efecto de corte, es casi 100 veces más pequeño. En el anterior caso, con el diagonal, era 2.5 veces más pequeño. En este caso es casi unas 100 veces más pequeño. Carga de material soporta lo mismo que el anterior porque es la misma sección. Lo que se carga es igual al esfuerzo por el área. Entonces, la más pequeña de todas es la carga de falla. En este caso, la carga de pandeo. ¿Por qué soporta tan poquito? Pues porque, si vemos el área estructural, solamente consta de elementos horizontales. Cuando estos giren, y al ser muy delgados, no resisten tanto, van a deformarse tan rápido que van a darle toda la carga después aquí a los elementos verticales. Y como estos no son suficientes, pues simplemente van a empezar a doblarse. Por esta razón, por la simple ausencia del elemento diagonal, vean que la carga que soporta este tipo de elementos es bastante baja comparada con la carga, considerando como si fuera un elemento continuo entre sus apoyos. Entonces, tomen en cuenta eso cuando analicen este tipo de estructuras. Y algunos habrán visto que este tipo de arreglo estructural se utiliza en tinglados de algunos mercados. Entonces, si ven ese arreglo estructural, traten de no estar mucho tiempo por debajo. Y recen para que no se les caiga encima, porque no es un arreglo muy seguro. Hay que jugar ahí con las dimensiones de los elementos horizontales y esperar que tengan un buen perfil los verticales. Si son delgados, si son fierritos, que se usan para hormigón, los circulares, pues probablemente no sean suficientes. Tampoco soporta mucha carga, ¿no? No está aplicando toneladas encima, pero un buen viento va a hacer que la carga sobre las calabinas, sea bastante fuerte y va a hacer que algunos elementos, los más solicitados, empiecen a fallar. Y ahora veamos el otro arreglo estructural. Este es más frecuente verlo en tinglados de los mercados también. En este caso, veamos los datos. En pasos cada 15 centímetros, la base es de 20, la altura es de 25, la profundidad es de 25, la longitud del elemento es de 585 centímetros, su esfuerzo de tracción compresión visible es de 2.000 kilogramos, el de corte 1.200, el de procesamiento 1.500, estos últimos dos no se utilizan. El módulo es de 1.200.000 kilogramos, ¿verdad? Por centímetro cuadrado. El módulo de corte es 400.000 kilogramos por centímetro cuadrado y el factor de forma es 1.5. Los últimos dos datos no se utilizan tampoco. Nos da las dimensiones de los diagonales. En la cara corta están los diagonales 1, de 3 por 8 milímetros. En la cara larga están los diagonales 2 de 3 por 10 milímetros. Los verticales son los mismos de ese rato, el mismo perfil, 50 por 75 por 4 de espesor. Perfil angular. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la carga máxima que soportaría? Bien. A veces en la práctica este tipo de ejercicios lo pone el ingeniero de la siguiente manera. El diagramita lo pone así y solamente pone así. Pone, no sé tan bien. Voy a verificarlo mejor. Pone más o menos algo así. Si en su práctica ven así y tiene vertical, digamos, no sé, 60 por 70 por 5 milímetros, bueno, saben que este es un perfil L. ¿Cómo se lo ubica acá? Pues simplemente es la parte larga, en este caso los 70, y esta de acá será la parte cortita. O sea, aquí faltaba esto en el dibujo, en la práctica, si es que está de esta manera. Entonces, para sus compañeros que estén haciendo, o para ustedes mismos, ya saben cómo entenderlo. Esta es la medida larga, y la ausente en la gráfica es la medida corta. Esta de acá. El último dato, el más chiquitito de todos, es el menudito, viene a ser ¿quién? El espesor de esto y de esto. Eso para todos los elementos. Entonces, es un pequeño detalle de las gráficas en la práctica. Muy bien, volviendo acá al ejercicio. Solución. Primer paso. Condiciones geométricas. Momento de inercia en Y y en Z. ¿De quién? De todo el conjunto estructural. ¿Se acuerdan, no? De una L respecto de los ejes globales y eso por 4.
Son 4 secciones simétricas perfectamente idénticas. El área de toditos los elementos longitudinales continuos entre apoyos, o sea, de los perfiles angulares, es de 19.36 centímetros al cuadrado. El efecto de corte. Este elemento de corte de acá tiene en común algo con el de arriba. Bien. El primer término es exactamente igual. El segundo, ¿por qué no aparece? Vean, dice área horizontal. O sea, el segundo es de la deformación del elemento horizontal, de los H1 en este caso, ¿verdad? Pero cuando se tiene un arreglo estructural de este tipo, solamente en zigzag, no hay elemento horizontal que soporte, solamente diagonales. Por lo tanto, no hay deformación a considerar. Y al deducir la ecuación, este es cero, es inexistente. Por lo tanto, es directamente 1 entre P sub D igual al inverso de la diagonal por el módulo de la electricidad longitudinal por el coseno cuadrado de alfa por el seno de alfa. También esto creo que está en el texto, o no sé, en el texto, bueno, la deducción que se hizo, o que hice alguna vez hace varios años atrás, de que arriba puede pasar la medida B y abajo era solamente, creo, solamente el coseno o el seno, no los dos era. Pero, bueno, eso igual se puede hallar de la deducción. En este caso pueden utilizar esta de acá, que es la que está en el texto, o lo deducen ustedes por su parte, hay una ecuación, si calculan con esa ecuación los valores y sale igual que los de esta ecuación, está correctamente calculada. Muy bien. ¿Para esto qué requieres calcular? El área del elemento diagonal es, bueno, el mismo, en la misma forma que se ha calculado hace rato, que es milímetros, ¿no? 3 por 8 por 2, porque hay dos, ¿no? Una cara que lo está viendo y la otra cara opuesta, y son las dos que se forman al mismo tiempo. Ahora, el ángulo igual, eso es referido desde la horizontal, o sea, pese a que esta cajita, vamos a poner, con ese color, vamos a poner, no está con las, este de acá. Ahora, las cajitas son así, pero los elementos que aparecen son estos. Tan, 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 que va hasta abajo. Y bueno, no hay horizontales, solamente están los diagonales y los longitudinales. Si analizamos una de las cajitas, digamos, este de acá, a la hora de deformarse, hay un ángulo respecto al cual tengo que referenciar el elemento diagonal. Y ese ángulo viene a ser este de acá. Ese ángulo alfa. Respecto al horizontal, claro, no hay este elemento de aquí, no está presente, ese manacancho, no estará. Pero se tiene el ángulo alfa respecto de la horizontal. Ese hay que calcular. Fácil, ¿no? Tenemos el paso, el constante del paso entre el ancho, listo. Tenemos el ángulo en grados hexagesimales, no en radianes. Muy bien. ¿Qué más entonces acá? Le sacamos a eso el coseno cuadrado, el seno, los reemplazamos en la ecuación y nos sale 4.52 por 10 a la menos 6. Dos elementos de corte, parece que es bastante bajo en este caso, tiene una resistencia del corte constante por el diagonal. Y calculamos la carga eléctrica del pandeo, primero el P sub E, sale 110 toneladas. El factor aquí, ¿por qué 0,7? El K. Vean, aquí el K es 0,7. Es, vean, empotrado, articulado. En el caso anterior, en este de acá, en el segundo que resolvimos, fue articulado y el K debía ser 1. Veamos si es 1. Ah, está bien, es 1. Sí, me he olvidado de sacar. Y en este tercer caso, de aquí era 0.7 porque es empotrado articulado. Se reemplaza y sale 110 toneladas. Luego, consideramos el efecto de corte, sale 73.475 kilogramos, o sea, bueno, sale 73 toneladas. ¿No? Por kilo de material, ¿sale cuánto? 38.5 toneladas. Bien, primero, vemos la carga de pandeo. Con el efecto de corte es más o menos un 70%. Vean esto. Del total que debería soportar esta sección, soporta un 70% solamente por tener entramados y solamente tener los diagonales. Segundo, falla por la caída de material, o sea que se aplastan primero los angulares antes de que todito el conjunto se deforme. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Digamos, tenemos nuestro elemento estructural acá.
Ahora sí. Chin, 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 chin. Bien. ¿Qué es lo primero que va a suceder? Va a pasar de que aplicamos la carga P, aquí está la sección, y lo primero que pasa en esta sección es esto. Se doblaron estos, se arrugaron estos. Eso pasa. ¿Por qué? Porque tenemos una carga por la calidad de material que estaría siendo menor que la carga de pandeo, la carga crítica. ¿Qué significa eso? Puede que, bueno, pues no que se ha empotrado esta vaina de acá, este empotrado, este desarticulado, debería pandearse de esta forma. Pero esto de acá, el hecho de que falle por la calidad del material y no por pandeo, nos indica que antes de que se curve en color rosado, tal como está aquí, se va a arrugar los elementos longitudinales, tal como están en el color azul. Eso es una falla por aplastamiento, en este caso por la calidad del material. Y comparando los tres casos, ¿cuál es el más seguro de todos? Pues aparentemente es el último. ¿Por qué? Respecto de su carga de pandeo, si el efecto de corte ha bajado en un 70%, o sea, bueno, en un 30% se ha reducido la capacidad de carga. O sea, que el de pandeo con efecto de corte es el 70% del total sin efecto de corte, sin considerarlo, ¿no? Cosa de que en el primer caso no sucede. En el primer caso, vean, es un 40% que soporta, ¿verdad? Y en el segundo caso es, ¿cuánto es? El pandeo aquí está, es 40 toneladas. Es casi un 1%, es un 1.2% más o menos, 1.1%. ¿Qué significa eso? Que la disposición de elementos más segura probablemente sea este de aquí. ¿Por qué probablemente? Porque tenemos que analizar con las mismas secciones, mismos datos, bueno, no solo el tensión angular, sino los mismos perfiles de los rigidizadores, mismo paso, mismo ancho, misma profundidad, misma longitud, los elementos con diferentes arreglos estructurales y misma condición de apoyos. Pero en este caso, vean, comparando, ¿no? En relación porcentual su carga con efecto de corte, el más comprometido, el que más falla, es el de elementos horizontales. Entonces, cuando construya este tipo de elementos, asegúrese que sus longitudes no sean muy largas. Cuando construya estos elementos de acá, los en Z, bueno, asegúrense de que los apoyos en el posible sean estos de acá empotrado, por razón de que tienen un efecto de evitar mucha deformación. Y elementos diagonales, que son los que más se utilizan en los tinglados, vean que son los más seguros. Entonces, ¿por qué los utilizan ahí? Por esta razón. Claro, el soldador va a decir, experiencia, esta es la forma que más se utiliza. Pero alguien le tuvo que enseñar al primer soldador y fue justamente el que calculó y comparó estos resultados. Y dijo, esta es la forma más segura de soldar entramados. Solamente con diagonales. Usas menos material, pero tienes una relación porcentual mejor que los otros arreglos estructurales. ¿Alguna duda o pregunta sobre este tema de planteo de entramados? Creo que no. Entonces ese sería la clase del día de hoy. Y bueno, espero que lo hayan podido grabar para quienes no pudieran asistir. Y bueno, nos vemos el día sábado, espero que con regularidad, para lo que vendría a ser el pandeo de anillos, pandeo de tubos y probablemente entraron al tema 4 todavía, a componente inelástico. Aún no hemos entrado. Ah, ya, perfecto. Entonces, para el día sábado voy a preparar un caso de pandeo, igual continuo entre los apoyos, con un detallito particular que les había mencionado en algunos clases anteriores, creo que igual los mencioné en el anterior semestre, pero bueno, como anécdota, cuando entró ese caso con un ejercicio combinado a un examen final, no aprobó nadie porque